Buenas tardes, mi nombre es Víctor Varela, soy autor y director de Teatro Obstáculo y estoy acá invitado a Documenta 15, cortesía de Instar, y he sido invitado a dar una conferencia que he titulado El Teatro Obstáculo, Impedimento Ontológico. Un nombrecito bastante complejo, pero que define las características únicas y excepcionales de mi teatro obstáculo, el cual llevo haciendo ya 37 años. Empecemos. El teatro obstáculo, impedimento ontológico. Cuando lo que es lo que no es, entramos en aporía con respecto al ente. El teatro obstáculo, luego, en tanto entidad, se define por contradicción. De esta manera se sitúa en un lugar que siempre está por llegar y no es utópico, ya que carece de expectativas. Vacío de ilusiones y promesas de felicidad, lo que está por venir es la angustia de lo desconocido, casi siempre la cruel verdad de la aporía. Trabajar con lo que impide es impedir el propio trabajo, y si para dificultar una praxis se ha de remover todo anhelo de encaje, cualquier conclusión debe ser no concluyente y palabras como sistema o método deben sustituirse por algo que se coloque más allá de toda estabilidad, en suspenso, fuera del orden. Se trata de una voluntad de riesgo ineludible y desinteresada que gravita hacia lo inesperado por pura vocación y que no se somete a la anticipación de un saber previamente establecido para adoptar una puesta en duda de lo cierto y situarse en la conducta insegura de una contingencia. Lo que está fuera de todo designio es la preferencia a impedir, a problematizar. La escritura con triple R, la escritura, es el subtítulo de lo que sigue, la escritura. Sin embargo, siempre hay algo que queda y se repite, algo que se estabiliza en el colapso, que adquiere consistencia en el desfallecimiento. Es la triple R hecha fórmula, la resta o grado -1 de la escritura real, la que se escribe sobre el hueso de toda la cultura, debajo de la piel y de la carne, en el cuerpo vivo del autor. La que también se encuentra detrás del incidente, perdida en la ceniza de su excusa, de su elevada
autodestrucción entre los restos irrecuperables de su ruina. De la escritura reprobada, condenada a desaparecer, surge una técnica, un fundamento que desordena una manera de mirar. Es posible una incoherencia incoherente, un abismo, un salto, una estética de la dificultad, una poética del barranco de la oquedad. Hagamos un poco de historia. El teatro obstáculo surge en 1985 en la ciudad de La Habana, Cuba, como parte de una generación burocráticamente sometida a una falta de oportunidades galopante. Como respuesta al descuido de las instituciones competentes, este teatro naciente se coloca fuera del sistema, adoptando una necesidad mínima y trabaja de espaldas a la norma y el poder en un espacio de 1 metro cuadrado por actor para 8 espectadores por noche. Pronto lo que ocurre de manera desinteresada y clandestina en un apartamento del Vedado se vuelve un suceso nacional e internacional, enfocado fundamentalmente en la investigación de los elementos formales y conceptuales del teatro. La práctica de teatro obstáculo parte del riesgo con el objeto de favorecer la innovación teatral y la renovación del lenguaje del teatro en todos sus campos. El obstáculo no solo es la materia prima con la que este teatro marca la diferencia con otras formas de teatro a través de la historia, también es el soporte que justifica su existencia y el catalizador que le permite una praxis única sui generis. El teatro obstáculo actual ya tiene 37 años y se divide en 2 etapas. La primera abarca 3 países y una cantidad de tiempo transcurrido: 1985-2005, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Miami. La segunda, una ciudad, Nueva York, 2009-2022. La primera etapa es no representativa y conceptual. La segunda, arte sin forma y sin concepto. Ambas etapas, atravesadas por un obstáculo dominante, son estéticas de lo difícil y su consecuencia última, una poética de lo abismal. No son un orden, algo que se pueda anticipar, tampoco un método fijo, inamovible, algo que se pueda sistematizar. Sin embargo, un cardumen de paradojas fuertemente sincronizadas permiten un tipo de cohesión fuera del centro y del orden, un ejercicio de estilo en el vértigo. Su confrontación con otras culturas se debe a 2 propósitos. Primero, a una desobediencia política que consiste en fugarse y no pertenecer al mismo aparato que saquea y oprime a la nación cubana, mucho menos permitirle presumir que un teatro como el nuestro sea posible bajo circunstancias tan viles. Segundo, a su vocación por la inseguridad creativa, lo cual incrementa el trabajo de campo de su poética propia, interesada en problematizar los problemas, los lugares comunes del teatro, para obstaculizar sus relaciones habituales como estrategia de resistencia e invención. Además de espectáculos, el teatro obstáculo ha producido una gran cantidad de material teórico como conclusión objetiva de sus desfachatados saltos, sus perturbadas caídas. Todo ese material está escrito a modo de ensayos, artículos, conferencias y libros que tienen el propósito de dejarle a las nuevas generaciones recibimientos útiles que les permitan mantenerse vivos y alocados. El teatro no representativo y conceptual. Si tuviera que explicar la dinámica actual del teatro obstáculo a través de un diagrama, la fórmula que lo encabezaría sería A igual a infinito. A igual a infinito, es decir, la letra alfa griega, indica un tipo muy concreto de abismo, el abismo sin fondo del eterno caer. Pero antes de entrar en la primera paradoja, vayamos a sus antecedentes porque no siempre fue así. El teatro obstáculo en su salto inaugural veía un límite, un espacio finito, mortal a la caída. La función del obstáculo era desafiar
a un descendimiento agotable en su longitud y a su consecuencia última, la muerte. Fundar una gravedad otra, con impedimento, con otros principios de soporte y cohesión, era la meta de todo impedimento reforzado por un salto de fe y una estética. Lo que estaba en juego era la lógica del sujeto, quien en un brinco mortal debía recibir un obstáculo que pusiera fin a su caída antes que fuera demasiado tarde. Fue la etapa de la no representación, de la puesta en suspensión y del concepto. Teatro conceptual, porque se ubicaba en el borde, en el límite donde el medio artístico mismo casi se pierde, se desdibuja, y como parte de una opacidad, una niebla, una amenaza inminente de disolución, establecía su último sostén en una cantidad teórica que estaba perinotada, fuera del signo. Se trataba entonces, y aún se trata hoy, de un teatro fuera del teatro. Por ello, en el primer debate de la cuarta pared, organizado por las autoridades cubanas, mi segunda obra escrita y dirigida con el grupo, obra emblema de Teatro Obstáculo, lo que se buscaba era saber qué decía el espectáculo, aun cuando ya se sabía. Se conocía que el público de 1989, en la Cuba adoctrinada, la Cuba vertical y socialista, había interpretado a coro la cuarta pared, no como pared número 4 del teatro a la italiana, no como barrera divisora que define la diferencia movilizadora entre el actor y el espectador, sino como país cerrado, impedido por una barrera ideológica de poder. Pero faltaba saber si la escritura teatral había dicho lo que dijo. Afortunadamente, el teatro no representativo siempre dice mucho más o simplemente no dice para decir sin decir lo que es obvio y salta a la vista. De esta forma, no se deja atrapar dentro del marco de un sentido homogéneo, cerrado, porque si lo hace, representa. La crisis de la representación siempre es política, porque lo político no admite a lo no representativo. Pero cuando la escritura se abstiene de aterrizar en el escenario, se establece conceptualmente un nuevo desafío, el de la lectura. El poder revolucionario y decadente y pacato no culpa al mensaje porque ve al público como rebaño que debe ser adoctrinado, acusa al mensajero. Por eso, cuando el mensaje adopta un mal camino, busca al culpable, lo castiga y escarmienta, luego el miedo se ocupa de poner al discurso dominante, políticamente correcto, de nuevo en su lugar. Pero la no representación es incompleta por naturaleza. Apunta a la creatividad del espectador, intercambia un recipiente vacío que está dispuesto a dejarse llenar por un imperativo ideológico, por un coautor. Tal concepto hermenéutico admite una alta gama de interpretaciones, una libertad de opinión inadmisible, porque la audiencia no solo adopta la posibilidad de leer la obra abandonada a su aire, sino que la crea. Las propiedades de este abismo son A igual al límite entre C y M. Abismo igual al límite entre cima y muerte. En la cima, el obstáculo anterior, no actualizado, el riesgo hecho éxito. En la muerte, lo seguro, la representación, el teatro dentro del teatro, la gravedad ordinaria. Quien se aventure a practicar un teatro obstáculo tiene que aprender a fracasar. Solo el naufragio, la falla amarga es productiva y fecunda. Abandonar el éxito es toda una condición preexistente para un teatro de innovación como lo es el teatro obstáculo, que además de reinventarse de manera permanente, tiene la misión de explorar las posibilidades del teatro como medio. Por tanto, lo hallado, para ser más exacto, lo recibido, este teatro ni busca ni encuentra, recibe, una vez establecido como forma visible en el aura de un espectáculo concreto, terminado, pierde el riesgo, se vuelve cima y hay que volver a saltar
es decir, hacer el salto y la curva que describe este salto antes que aparezca el próximo impedimento, la nueva membrana que soporta que el teatro obstáculo consigue su más genuina, es donde consigue su más genuina identidad, su ser en el no ser, su ontología. Obras como La Cuarta Pared, 1989, Ópera Ciega, 1991, Segismundo Marqués, 1993, El Arca, 1994, entre otras, adoptaron este ideal y lo hicieron carne y alma del público y los actores. Fue la Cuba de finales de los 80 y los 90, políticamente un momento sin dudas notable, también filosóficamente. La Cuarta Pared fue el antídoto perfecto ante esa barrera ideológica que estableció el comunismo internacional para amurallar a sus ciudadanos, someterlos mental y físicamente a su doctrina. También una reflexión fecunda sobre la última de las cuartas paredes posibles, el hombre como borde último. El desnudo colectivo, el gran protagonista agónico, se apropió del momento y del debate. En un acto de despojamiento teatral de libertad tomada, apropiada por derecho a la catarsis, el público encontró su lugar adecuado para establecer un desprendimiento más allá de la vestidura, de la ropa privada y rendirle atributo a un desgarro que señaló un desmarcaje emocional sin arreglo ni vuelta atrás. La disonancia entre Estado y sociedad, su divorcio estructural definitivo. Mientras la moral castrista condenaba el desnudo en el teatro, sobre todo el de la figura masculina, el cuerpo colectivo cubano aprendía a librarse del miedo, blindado por un soporte de ficción. Así ensayó y obtuvo algunos de sus mejores resultados. Simbólicamente hablando, el acto colectivo de privación de la indumentaria, que en una ocasión llegó a desnudar a todo el público asistente junto a los actores, fue el grito a voces de una nación. Grito que se mantuvo en vivo y a la misma altura en obras como Ópera Ciega, traducida al alemán en 1999 como parte de una antología de teatro cubano, en Segismundo Marqués, invitada por Adrián Moschkin a actuar en la sala Le Pays de Bois de la Cartucherie en el Teatro du Soleil. El Arca, publicada en 1995 en la revista Gestos de la Universidad de California, Teoría y Práctica del Teatro Hispano, número 22. En Ópera Ciega se mató en vivo y en directo al máximo líder, con toda la desfachatez de una generación nacida con la revolución, que no se identificaba con ella y al contrario, se le oponía vehementemente. Segismundo Marqués, por su parte, se ocupó de la experiencia de la biounidad o el camino del tercer ser, encarnado en el instinto de fuga de una juventud que encontró una manera de escapar sin necesidad de irse de la isla, mística o esoterismo versus doctrina. Metafísica contra ideología, aparecieron todo tipo de prácticas colaterales escapistas: yoga, tai chi chuan, budismo zen, el cuarto camino, el Don Juan de Castaneda, malanga y las viandas, antes renunciar que dispararse el análisis de un discurso de Fidel Castro en una reunión de los CDR. Solabaya el comité. Por último, el Arca desmontó un socialismo bizarro, resistente, que insistía en permanecer luego de la caída de toda la Europa del Este, un surrealismo bolchevique e insular, sin pies ni cabeza, que lejos de ayudar, atrofiaba hondamente los ideales que predicaba una cópula oportunista y mentirosa que en nombre del pueblo y por el bien del pueblo se aferraba al poder, ostentando todo tipo de privilegios, mientras instituía los más emblemáticos, las más abominables privaciones. Algunos de los personajes más emblemáticos del Arca, Uzbel, Cocó y Sebastián y la Pionera,
fueron muy elocuentes cuando nos acercamos a su perfil de comportamiento. Usbel vive la Cuba poscomunista como jaula que el artista debe emplazar. Coco y Sebastián, una pareja de enamorados que busca celebrar de la manera más infeliz su matrimonio de odio en un arca maldita construida por un Noé diabólico invertido, un arca donde no hay amor ni salvación. La pionera, una niña que no quiere ser como el Che y cuando sea grande quiere ser extranjera. Luego, la partida de Teatro Obstáculo de Cuba en 1997 y su existencia nómada, Buenos Aires, Miami, Nueva York. En Buenos Aires, Bibles y Aplaude con una mano aprenden el capitalismo, a soportar la frivolidad del mercado, a localizar las fisuras del sistema. Biblis aborda la relación de la forma con el fondo en una sociedad hipermaterialista que intercambia ser por tener y constituye un asalto sin previo aviso a la cultura comercial, sin alma, hecha exclusivamente para vender. La obra ocurre encima de una pasarela y los personajes modelan su intimidad más íntima, convirtiendo el lugar de las apariencias y el glamour en un derroche de secretos inconfesables, en un incómodo retrato, una lección poco amable de la anatomía del dolor humano, sus miserias y debilidades. Aplaude con una mano, por otra parte, expresa la necesidad postergada y no negociable de un teatro obstáculo que por fin puede hacerse completamente japonés. También nos arroja a la cara el testimonio de un amor contaminado por el egoísmo de un abrazo que mata, de un abrazo mortuorio que destroza al ser amado. Ambas hablan del amor como trampa, del amor como ideal inalcanzable, del amor como error. En Miami, Nonoto en útero, Cuba material y metáfosis al útero. Nacer como una escalera trasera al útero, caer de golpe en medio de una historia ajena, aprender a vivir con naturalidad el desgarramiento de una experiencia incompleta en todos los lugares y todos los tiempos, adoptar las bondades de una democracia y una libertad imposibles dentro de la tierra que has dejado detrás pero que nunca abandonas. Todas estas obras encarnaron la no representación como único espacio de libertad estético posible, la caída como algo temporal sujeta a plazo. Ante la presencia inminente de un límite, de un fondo, de un abismo finito y mortal, el obstáculo se impuso como filosofía y tabla de salvamento, fue identidad y concepto al mismo tiempo, ser y no ser, sentido y sin sentido, estética y ética. Mirando hacia atrás, ahora me pregunto, ¿por qué el teatro no representativo es finito? ¿Por qué depende de un abismo que se termina? La respuesta es clara. Porque necesita de la muerte de una representación segunda para establecer una superficie inestable que soporte y sin embargo sea susceptible al cambio. La dificultad debe proveer un tipo de estabilidad precaria, relativa, carente de asentamiento fijo y consolidación para que el teatro se suspenda y se sitúe a mitad de camino entre el aparato oficial y la basura, la nada y la bajeza, el envilecimiento y lo seguro. La estética de la dificultad, en una primera etapa, se ocupa exclusivamente de la creación de impedimentos que posibilitan la intervención de lo difícil en un acto creativo. Crear peligrosamente es no conformarse con la primera lección y poner en duda cualquier evidencia de descendimiento eficaz, desaprenderlo todo, revisitar constantemente el primer asombro, insistir hasta el final de nuestras fuerzas, no ya en la búsqueda o el encuentro, sino en el recibimiento de una visión compleja impedida. La estética de la dificultad no es una antiestética, tampoco una estética de ruptura ni una ruptura de la estética. Es todas a la vez. Hay que reinventarlo todo porque no existe nada nuevo bajo el sol,
parece afirmar la más despiadada de sus paradojas. Segunda etapa, arte sin forma y sin concepto. No es hasta que el Teatro Staclo llega a Nueva York en 2009 que se da el giro, el paso del teatro no representativo al teatro sin límites. Lo que se increpa es el borde. La pregunta es, ¿por qué el arte tiene que ser algo y en el más extremo de los casos debe restringirse a la existencia liminar? Y si le quitamos la membrana, la linde y su unidad mínima, ¿qué pasa? Perdemos la superficie, el sostén, caemos indefinidamente. ¿Y qué? ¿Acaso hace rato no nos encontramos en un remarcable descendimiento, en un prolongado desplome, una hermosa precipitación? ¿Tan malo es quedarnos sin forma y sin concepto? ¿Acaso el desmayo, la síncope, el vaído no han sido asimilados por el eje del cuerpo y su línea de gravedad de manera tal que caemos sin sentir la caída, al igual que no sentimos la rotación de la Tierra? ¿No tenemos suficiente mentira y abundante apariencia como para simular la quietud de un sostén en pleno derrumbe? ¿No nos encontramos ya lo suficientemente perdidos como para adoptar nuevos simulacros de firmeza y negociar con una falsa cohesión en pleno desmoronamiento? El abismo de los pájaros, estrenada en el Teatro Frost en 2015 y presentada en la Mama Teatro también de Nueva York en 2018, mi penúltima obra y espectáculo, marca la diferencia. El texto escrito todo en mayúsculas y sin signos de puntuación ya no se presenta, sino que se ausenta. Nos llega una idea vaga y general que no aclara quién habla, ni para quién habla, ni siquiera por qué habla, y deja el texto escrito destinado a la lectura y previo a toda puesta en peso, puesta en espacio, puesta en actor, puesta en utilería, puesta en medio, en el espacio físico del escenario, absolutamente desarmado y sin estructura. Como el texto escrito no tiene orden ni cohesión, provoca un proceso inverso. Le rompe el cuello al director y no al revés. Cualquier lectura es personal y para nada definitiva. Decir que el abismo de los pájaros trata sobre el abuso de unos pocos sobre grandes mayorías o de la proliferación del autoritarismo en el mundo actual como campo de exterminio masivo es solo una interpretación, entre otras, la nuestra. Porque el texto está perinotado fuera del signo. Carente de forma, el proceso creativo parte de un vacío, de una falta de base sólida, de firmeza, y por tanto, el concepto no tiene lugar. Arte sin forma y sin concepto no parte de la hipocresía de la idea, sino de un placer inteligente, pleno, complejo, donde ocurre un festín de los sentidos, las sensaciones y las emociones. Exactamente todo lo que no se puede explicar, intelectualizar. Ninguna decisión es tomada porque la justifica el compromiso racional de un significado. El único pacto que debe adoptar una intención es un corte directo a la sensibilidad. Toda lección, ante todo, tiene que funcionar, deleitar de manera perspicaz a los sentidos. No se trata de un placer vulgar, lleno de lugares comunes, de obviedades más mediáticas. Se trata de un goce que tiene como antecedente un profundo conocimiento de la historia de toda la cultura, del eros cognoscente, de la prevalencia del deleite por encima de la explicación. El texto perdido en el mismo texto, omitido en su propia corporeidad, no admite otro análisis que el estrictamente personal y se llegará a buen camino si se goza. Si permitimos, y cito a Barthes, que el texto nos desee. Hay una crisis del deseo en el mundo que se manifiesta como síntoma en un instinto autodestructivo de guerra. El coma andante de abismo no es para nada biopolítico,
no deja a sus víctimas ni un ápice de deseo para incorporar, ni siquiera les deja elegir su propia muerte. Al déspota le gusta dar, así se afianza y domina. Por eso necesita despojar a sus súbditos de todo anhelo. Y lo que negocia Lady Macbeth como oposición con él, solo lo sabe el texto y se lo calla. No podremos arrancarle su secreto. No habrá indicios para el análisis, solo la más divertida y mordaz imaginación. El abismo no representativo perderá su gesto especular y su autorretrato para establecer una línea en picada que descenderá hacia una gran V de vértigo, un espacio interminable determinado por 3 puntos verticales caerá sobre la palabra ser barrada tal y como la concibió Heidegger para indicar la impotencia del lenguaje, la imposibilidad de nombrar lo inefable. Aquí hay un diagrama, pero no lo puedo mostrar. Listo el escenario, se podrá saltar, lo hará la escritura misma en nombre del director, el actor, los técnicos, los espectadores. La triple R y el gamiz del texto serán los próximos protagonistas. La triple R como la resta hecha ingenio, la escritura -1, el arte y la ciencia, la matemática y la estética. El gamiz como el cuerpo del texto sin orden, sin estructura. La fisura como el cuerpo en el gamiz que produce la hermenéutica que cabalga el caos. Cuando la triple R y la fisura entran en pregnancia, copulan, ha ocurrido el nuevo obstáculo, la dificultad cae ininterrumpidamente, que ha aprendido a afianzarse en el desplome, a normalizarse en el desmoronamiento. Juega un papel primordial el intercambio puesta en abismo público y esa sistemática regularidad que completa el carácter propio de todo espectáculo, su autoconfianza y fuerza, su rigor. Tiene lugar el prodigio, la maravilla, el no ser. El salto ha dejado de ser salto, el riesgo de ser riesgo, hasta el próximo trance, la próxima contingencia, todo dentro de un mismo caer sostenido, interminable, una ontología impedida, descendente. En la primera etapa el obstáculo es tiempo y lugar, en la segunda arraigo, espíritu profundo. De la suspensión a la pregnancia se da un desplazamiento de lo concreto, en tanto metáfora, índice, lo críptico, a lo abstracto, que ostenta una desmaterialización y no encontramos un teatro obstáculo tan impedido como el primero, pero esta vez más distópico, más real. Siendo un teatro de autor, la escritura ocupa un lugar primordial. La escritura del autor, de los actores, del director y todos los creadores involucrados en la creación del espectáculo, así como la lectura del espectador y la crítica en tanto coautoría. Cada significante SE cae sobre sí mismo o sobre otro para describir la curva que la escritura adopta para que ocurra su resta en el desprendimiento de la triple R y su acople. El significado está hundido, no existe, solo es posible como hermenéutica de la percepción, ejercicio del lenguaje. En el mismo lugar, quizás un poco más acá y más allá de lo predecible, porque es un estreno que ha de madurar con el público, se encuentra Vértigo, nuestro último espectáculo, el show que vamos a presentar en Kassel, Documenta 15, a través de INTAR y por medio del cual el teatro obstáculo se actualiza en el 2022. Vértigo son 4 espectáculos en uno. La tercera parte del caos, 28 minutos, arte sin forma y sin concepto. Hamlet Homeless, 35 minutos. El teatro como voluntad de no representación del personaje. Bailemos con Radio Reloj, arte de la perturbación, 3 minutos. El aproximación artística, 5 minutos.
A las dos etapas anteriores descritas se suman dos formas de expresión propias de teatro obstáculo: la aproximación artística creada en 2015 y el arte de la perturbación creado recientemente. El arte de la perturbación asume una estética de la provocación agotada y la lleva al extremo: lo aburrido, lo insoportable, lo malo, lo epiléptico, lo desubicado y lo chocante son algunos de sus rasgos más distintivos. Con Bailemos con Radio Reloj, por fin el teatro obstáculo se atreve a hacer un teatro sin actores. En cuanto a la aproximación artística, propone una forma de arte que se opone a lo híbrido, a la fusión. Se trata de tomar dos cosas extrañas, incompatibles, disjuntas, y aproximarlas tratando de evitar una mezcla o un intercambio dialéctico, es decir, del encuentro entre ambas, que del encuentro entre ambas os surja un tercero. Con estos cuatro espectáculos, el teatro obstáculo actúa sobre las heridas. La herida de la tercera parte del caos es el teatro mismo como profesión, y el caos y sus partes pertenecen a la biografía personal y de la nación cubana. Caos primero, el triunfo de la Revolución Cubana. Caos segundo, la diáspora, el exilio. Caos tres, la muerte del teatro. La herida de Han de Holmes, la libertad de Cuba, ese tema recurrente, esa falla que se repite una y otra vez de manera imperturbable a través de la historia. La herida de Bailemos con Radio Reloj, el limbo. La herida de él, la carga que resiste el más universal de los cubanos, José Martí, para darle un poco de aura a una Cuba que todavía intenta ser un país. Todos pertenecen a momentos disjuntos, inconexos y, sin embargo, atravesados por una misma emoción del mundo: la ausencia de superficie estable, el encaje inconstante de una caída permanente, voluble, sometida a las inclemencias de la más vulnerable versatilidad, en un eterno desprendimiento, sin reposo y sin consuelo. Muchas gracias.